que esta canción tan sencillita, pero tan bíblica, tan profunda, ¿no? Y que tiene tanto que ver con lo que vimos, estamos viendo en la carta de Romanos. Sí, hoy Roberto está compartiendo el mensaje, ya capaz que lo debe haber compartido, allá en San Carlos, y estaba entre qué hacer, si agarrar y compartir otra cosa distinta de lo que de repente yo estoy leyendo en la Biblia, como hice hace unos viernes atrás, o hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que habíamos visto el viernes pasado. Entonces, creo que una de las cosas que quedaron claras y que dice esta canción, y que esta canción tiene como los dos componentes, ¿no? De que cualquier cristiano tiene que tener claro, que son esos dos ámbitos donde uno se tiene que desarrollar, o podríamos dividir la vida de uno. La iglesia y la vida de uno cuando no está congregándose, ¿sí? Porque uno también es iglesia cuando está en su casa, no es iglesia cuando está acá adentro nada más, ¿no? La iglesia hoy está congregada acá, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, ¿no? Y Dios derrama vida eterna y bendición. Y eso es algo lindo, que aunque seamos pocos, Dios está acá con nosotros. Y eso hace la diferencia, que la diferencia no la hace el que habla, la diferencia no la hace el que dirige, la diferencia no la hace el salón, la diferencia la hace la presencia de Dios. Y la diferencia la hace la bendición de Dios. Y dice el Señor ahí en Salmo, Dios derrama vida eterna y bendición. Pero dice, mirad cuán bueno y agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía, en comunión. Y esa es la cuestión, porque somos tan pecadores que a veces mostramos lo peor de nosotros en aquello donde Dios ama más. Una de las cosas que aprendí eh, en estos 40 y algo de años que tengo de cristiano es que, ¿qué es lo que, esta frase que la escuché una vez y siempre la repito, ¿no? ¿Qué es lo que Dios más ama en la tierra? Su creación, pero hay algo que ama más, que también es parte de su creación. Ajá, a ver, allá atrás. Usted habló sin permiso, no es aceptada su respuesta. Allá la niña del fondo levantó la mano, así que puede hablar bien. A ver, Belén. La iglesia, pues le copiaste a ella, claro, ahora tomas. La iglesia. Y miren los versículos que hay ahí, por eso dejé, ¿no? Efesios, sí, exacto, Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Y eso es espectacular. Es la iglesia, decía acá adelante, lo que él creó. Sí, la iglesia es creación de Dios, no es un invento humano. Es más, la iglesia, cuando uno mira también el Nuevo Testamento, es un misterio que estaba escondido en la cabeza de Dios y que Dios reveló, ¿sí? Luego que empezó en Pentecostés y que Dios fue revelando este secreto, este plan que Dios tenía, ¿sí? A partir de la obra de Cristo en la cruz y de la resurrección de Cristo, armar un pueblo escogido para Él, ¿sí? Su iglesia. Y todos aquellos que hemos creído en la obra de Cristo en la cruz y Cristo ha perdonado nuestros pecados, no importa dónde estemos, no importa dónde nos congreguemos, bajo qué nombre nos congreguemos en sentido de denominación, si Cristo es nuestro Salvador, si la salvación es únicamente por fe, si únicamente por gracia, únicamente proporcionada por Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces somos parte de su iglesia, ¿no? Y somos millones, porque esa es otra cuestión. A veces tenemos la concepción de que somos unos pobres, unos locos sueltos, ¿no? Unos gatos sueltos ahí, pero no, somos millones. Cuando uno lee Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, y uno ve que alrededor del trono se congregaban millones.
Y también de que, pues sí, para ir adelante cuando habla de lo que es todos los santos que alababan al Cordero. Millones, y qué espectacular eso. ¿Y cuál es el futuro de los creyentes? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Estar para siempre donde Jesús esté, nosotros estaremos. Y cuando Dios cree cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a estar? Con el Señor. Donde Jesús esté, estaremos nosotros. ¿No? Eso es espectacular. Entonces, si hay algo por lo cual tenemos que orar, es para que Dios nos enseñe a amar a la iglesia como el Padre ama a la iglesia y como Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia de tal manera que dio su vida por la iglesia. Es lo más precioso que Dios tiene. Y por lo tanto, también le hemos enseñado a los niños en el culto familiar. Yo todavía tengo la nominación vieja. En la escuelita dominical, sí le hemos enseñado qué cosa. Que así como existe Dios, existe Satanás, y que Satanás odia todo lo que Dios ama. Por lo tanto, ¿qué cosa odia Satanás? ¿Qué cosa quiere destruir Satanás? La iglesia. ¿Sí? Y a través de los tiempos hemos visto todos los planes que Satanás ha usado para destruir la iglesia. ¿No? Y lamentablemente muchas veces Satanás nos usa a nosotros para ir en contra de los intereses de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es poder recordar esto. Tantos versículos que hay, por ejemplo, en Colosenses 1, sí, del 24 al 23, dice, del Colosenses 1, pero un poquitito, que justito no tengo mi Biblia de estudio, que es donde la tengo. Pero bueno, todo lo que habla acerca de la iglesia es espectacular, ¿no? Que no es el tema que vamos a hablar hoy en cuanto a la importancia de la iglesia, pero sí es el punto uno, que tenemos que considerar, tener eso, cómo ve Dios a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia anda mal, ¿cómo me tengo que sentir? Mal. Y a veces, ¿saben lo que hacemos? Somos tan pecadores que a veces nos posicionamos fuera de la iglesia y le damos palo a la iglesia y le damos palo a los cristianos, posicionados como, viste, la iglesia, lo que hacen en la iglesia. Y lo que hacen ellos, no lo que ellos. Uno no puede dejar de ser parte de la iglesia. Por lo tanto, cuando tú hablas mal de la iglesia, ¿de quién estás hablando mal también? De ti. Y la iglesia donde tú te congregas, en la práctica, sí, es bendecida o maldecida por lo que tú haces o no haces, ¿sí? O estás en omisión dentro de lo que es la congregación. Entonces, por eso le pedí a Belén que dejara ese versículo, ¿no? Y tenemos que orar. Dios ama a la iglesia, ¿sí? De tal manera que dio a su hijo, ¿sí? Su hijo dio su vida por la iglesia y lo puso a él. ¿Cuál fue por la obediencia de su hijo? ¿Cuál fue el premio también que obtuvo Jesucristo? Que él lo pusiera como que, como cabeza de la iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que orar por la congregación. Tenemos que orar por la iglesia. Nos tiene que afectar cuando la iglesia no está funcionando como Dios quiere que funcione. La iglesia no es de alguien, o sea, de alguien, un humano. La iglesia es de Jesucristo. ¿Sí? Él tiene que ser el que domina todas las cosas. Ahora, teniendo en cuenta eso, después dice, en mi vida la gloria es para Él. Y ahí entra a tallar lo que es la concepción que yo tengo de mí y de lo que yo busco en mí. Y es un poquito lo que vamos a repasar hoy. Romano capítulo 12. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo el domingo, el viernes pasado en la reunión? De los que estamos acá. Bien, uno solo, los demás no estuvieron. Bien, dos. ¿Escucharon en YouTube, por lo menos? Bien, entonces, para algunos repaso y para otros es el mensaje, así que está bueno. ¿Sí? Dice así, ¿se acuerdan que hasta, vamos a leer a partir del versículo 36 del capítulo 11?
hasta este capítulo, los capítulos anteriores del libro de la carta de Romanos son capítulos donde tienen un contenido teológico muy importante, donde Pablo se encarga de revelar verdades, sí, muy importantes. A partir del versículo 36, ¿sí? Y como consecuencia de lo que dice el versículo 36 del capítulo 11, empieza a desarrollarse lo que es la vida práctica en la iglesia, ¿sí? Y a desarrollarse para qué Dios nos dejó en la iglesia y cómo quiere Dios que nosotros nos desenvolvamos dentro de la iglesia, de su iglesia. Y también a partir de este capítulo, Pablo se encarga, y Dios a través de Pablo se encarga de mostrarnos cómo llevar a la práctica todas esas verdades de los capítulos anteriores. Todo eso que uno, si no se acuerda, pueden ir al canal de YouTube de la iglesia y repasar los mensajes, ¿sí? Pero que toda esa verdad, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo soy parte? ¿Cómo vivo la vida dentro de la iglesia? ¿Cómo hago para sentirme útil? Porque, ¿saben? ¿Dónde es el ámbito para que uno se realice? A veces uno se realiza en el trabajo, a veces uno se realiza en la familia, a veces uno se realiza, eh, yo qué sé, en otros lugares, pero en realidad, ¿dónde quiere Dios que nos realicemos como sus hijos? En lo que es la iglesia. Sí, Dios preparó todo para que tú y yo seamos plenos y vivamos vidas de plenitud, ¿sí? Cuando nos realizamos, cuando desarrollamos todo lo que Él nos dio, que ahora después vamos a ver a partir del capítulo 12, en el lugar donde Dios quiere que desarrollemos todas las bendiciones y todas las capacidades espirituales que Él nos dio, que es la iglesia. Y miren lo que dice, 11:36. Porque de Él y por Él y para Él. Bueno, antes vamos a leer desde el versículo 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Qué tremendo, ¿no? A mí me encanta esto, porque dice que el Dios de la Biblia es tremendo. Y nosotros a veces somos tan atrevidos, tan soberbios, que nos ponemos hasta a discutir con él. Pero Pablo acá lo que está diciendo es, ¿se dan cuenta de lo maravilloso que es Dios? Y sus pensamientos son tan por encima de lo que son nuestros pensamientos. Y lo que Dios piensa y hace es tan espectacular que no lo podemos ni imaginar. Y dentro de todo eso que Dios pensó para nosotros, sí, que solo Dios lo pudo haber pensado de la manera que es, está la iglesia. Pero también dice, todas las cosas que nosotros podemos vivir y vemos, dice, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como dice la canción, en mi vida, en la iglesia, en mi trabajo, en todo lado, todo es para quién. La gloria tiene que ser para quién. ¿Quién tiene que llevarse el aplauso? Cristo. ¿A quién Dios Padre aplaudió? A su Hijo. ¿Por qué lo aplaudió? Por lo que hizo en la cruz, por su obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y por lo que fue su sacrificio en la cruz. Por eso fue que lo resucitó y por eso fue que lo sentó a la diestra de él mismo, a la diestra del Padre. Y ha hecho que ¿qué? Que todo sea para él. Pero aparte de eso, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Pero la Biblia nos enseña que ¿quién estaba junto a Dios Padre creando todas las cosas? El Hijo. Y aparte, Juan capítulo 1 nos enseña que ¿quién sustenta todas las cosas? Y si Él no las sustentara, nada de lo que existe existiría.
Cristo. ¿Y quién es el que sabe todas las cosas y nadie le enseñó nunca nada y no necesitaba ir ni a la escuela, ni a la universidad, ni necesitaba la inteligencia artificial, ni nada por el estilo para hacer todas las cosas? Y todo lo hace con sabiduría. Dios. Entonces, si todo es de Él, si Dios es así y su Hijo es así, toda la gloria para quién es, todo lo que tenemos, todo lo que existe de quién es de Él. Y todo lo que nosotros podemos obtener es de quién, de Cristo. Por lo tanto, ¿para quién tiene que ser la honra y la gloria? Dado quién es y lo que hizo por nosotros, para Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esa lógica de que el que es merecedor, porque como decía en los capítulos anteriores, nuestra salvación, ¿hay algo que nosotros, hay algo atribuible a nosotros en la salvación? Es solamente por gracia. ¿Hay algo que nosotros pudimos hacer? ¿Hay algo que complemente lo que Cristo hizo en la cruz? No, nada. Todo lo hizo, o sea, todo hecho por Él. Por lo tanto, la gloria para quién es, el mérito de quién es, de Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo intenta dejar bien claro acá y hacerle énfasis. Toda la gloria, todo es para Cristo. Él no solo porque se le ocurre, sino porque Él es digno de eso. Porque Él lo ganó y porque el Padre se lo dio. Entonces después dice, capítulo 12, así que hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No lo voy a trabajar eso hoy porque ya lo vieron hace unos cuantos viernes. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios está diciendo, ¿saben qué? Es necesario que cambiemos la manera de ver las cosas que tenemos nosotros. Nosotros nacemos en nuestra vieja naturaleza con una forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos que es de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída, que tiene el ADN de quién. ¿De quién? De Cristo no. Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? De Satanás. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 8? A aquellos jefes religiosos que estaban allí peleando con él y que se jactaban de que eran hijos de Abraham. Y por ser hijos de Abraham tenían el derecho de ser hijos de Dios. Jesús le dijo, ¿saben qué? Lo que ustedes hacen no es por haberlo heredado de Abraham. Lo que ustedes hacen es obras de vuestro padre el diablo. O sea, eso viene porque ustedes lo traen en su ADN y porque se parecen a su verdadero padre, que no es Abraham. Su verdadero padre, ¿saben quién es? Satanás. Y eso, cada uno de nosotros, como dice Tito también, capítulo 3, no nos podemos olvidar que eso éramos nosotros. O como dice Efesios, antes de haber creído en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Totalmente con un entendimiento, con una forma de pensar totalmente entenebrecida, lejos de Dios. Nuestra lógica, la lógica acá, lo que para nosotros tenía sentido, no estaba alineado a lo que Dios tiene sentido. No sé si me explico. Sino que estaba alineado a lo que ¿quién le daba sentido? Satanás le daba sentido. Por eso vemos la vida, ¿sí? Y tratamos de explicarnos la vida y razonamos y vemos todas las cosas sin considerar a Dios, porque ya nacemos lejos de Dios. Por eso acá este versículo 2 dice, gente, no se conformen a este siglo, no se amolden a esta manera de pensar, a esta manera de ver las cosas, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo?
es necesario que cambies tu manera de pensar. Cada uno de nosotros llegó a Cristo con una cantidad de estructuras mentales, a ver cómo lo digo en fácil, llegó a Cristo con lo que aprendió de su familia, con lo que aprendió en la escuela, con lo que aprendió de las situaciones, y que fue sacando conclusiones y haciéndose una cosmovisión de todo lo que lo rodea. Pero eso lo construimos sin Dios. Por lo tanto, tenemos una concepción de la gente y de uno mismo errada. Por ejemplo, toda esa idea de uno mismo, el mundo. A ver, este sistema que no conoce a Dios, ¿qué quiere que la gente piense de sí mismo? Lo que le enseñan a los gurises en la escuela, en el liceo, en la universidad, lo que enseñan los influencers en las redes sociales. ¿Qué enseñan a la gente? Porque van directo a su forma de pensar. Los gobiernos y todo cambian programas, cambian currículums para que la gente piense de determinada manera y tenga una concepción del mundo y de sí mismo de determinada manera. ¿Y qué te enseñan? ¿Qué le enseñan a la gente? De sí mismo. A pecar sí le enseñan a pecar, pero de sí mismo, ¿qué concepción de sí mismo que tengan? Que sea autónoma. ¿Qué quiere decir esa palabra que me encanta? ¿Qué es ser autónomo? Según el mundo. Bien. O sea que yo puedo salir adelante y no necesito de otros. Y bueno, tengo que ser competente para eso, ¿no? ¿Qué otra cosa enseña el mundo? Que yo qué, a ser resiliente, pero Dios también te enseña a ser resiliente, pero a poder superar las cosas por el esfuerzo de quién? De uno y solamente de uno, y que uno vale y que uno tiene que aprender a quererse a uno mismo cada vez más, porque yo lo valgo, porque en realidad yo me lo merezco y tengo que aprender a amarme a mí mismo. Y son ideas, humanamente hablando, preciositas, pero no son ideas bíblicas. Exacto. Sé tú mismo. Let it be. Sigue tu corazón. Está todo bien. Está todo bien. Esa es tu verdad. Si para ti está bien y no me molesta a mí, vívalo, hermano. Sea feliz. Si te hace feliz, si tú lo sientes y te hace feliz, vívelo. Esas formas de pensar son de Dios, pero se nos meten en nuestra cabecita, ¿sí o no? Sí. Y hacen que nosotros sintamos, pensemos, vivamos. Exacto. Pero hay que, pero yo a donde quiero ir es llevarnos a ese pensamiento que tiene su origen en Satanás, que es el de uno hacerse valer a uno mismo, hacer que los demás me tengan en cuenta, que me respeten, que hacerme, a ver, que yo pueda encontrar, buscar mi realización personal y nada más, sin importar los demás. Miren, por eso dice, sí, pero miren lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, una de las cosas que Pablo está diciendo acá es,
tengo que cambiar mi manera de pensar, la manera esa que yo aprendí a pensar con mi familia, la que me enseñan en el sistema educativo, la que yo recibo de un mundo que no tiene a Dios. Tengo que aprender a cambiar esa manera por la manera de pensar de Dios. Como dice una de las traducciones de este versículo, es necesario que cambie mi manera de pensar para que así cambie mi manera de qué? De vivir. Es necesario que cambie mi manera de pensar por la de Dios para que así pueda disfrutar de la voluntad de Dios y darme cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hace énfasis en qué cosa. ¿En qué cosa hace énfasis acá Pablo? En que hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que monitorear. ¿Qué cosa? Lo que pensamos de nosotros mismos. El concepto que tenemos de nosotros mismos. Y según lo que uno lee acá, ¿qué tendencia natural tenemos nosotros a pensar de nosotros mismos? O tenemos algo, nos pasa algo que acá nos advierte este versículo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice? ¿Qué nos pasa a veces? Bien, exacto. O sea, ahora, esto, ¿qué no está diciendo Dios? Acá Dios no está diciendo que uno tiene que decir que no sirve para nada, que, o sea, en el mal sentido de las cuestiones, que uno, o sea, es lo mismo que existiera que no existiera. No, no, no es eso lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice, ten cuidado, porque hay algo en nosotros que a veces hace que nos creamos o que tengamos una idea de nosotros mismos que no es bíblica y que viene en nosotros y que nació en el corazón de Satanás. Miren, vamos a leer algunos versículos. Isaías 14:12. Miren lo que dice Isaías 14:12. Hablando de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Y viene que la palabra lucero está con mayúscula, o sea que no habla del lucero de la estrella esa que del lucero de la estrella, sino de una persona. Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿En qué corazón? ¿A qué es el corazón? En tu cabecita, en tu mente. ¿Tú qué dices? ¿Qué cosa? Miren cómo pensaba Satanás. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Entonces uno dice, está. Entonces esa idea de sobresalir por sobre los demás, esa idea de ser el centro de la cuestión, esa idea de que los demás me aplaudan, esa idea de a ver, de obtener reconocimiento por lo bien que hago las cosas o por lo bueno que soy o por lo no sé qué, por alguna característica que tengo que me hace mejor que los demás y quiero recibir honra. ¿De dónde salió en nosotros? ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Cada uno de nosotros la tiene. ¿Y qué dice Pablo? Tenemos que cuidarnos de esto. Porque eso es parte de nuestra vieja naturaleza. Dios nos dio una nueva naturaleza. Está la naturaleza de Cristo en nosotros. Pero aún continúa en nosotros esas cosas que nos unían a Satanás y al ADN de Satanás, a la forma de ser de Satanás. Que éramos igualitos a él. Así como un hijo se parece a su padre y heredó cosas que dice, lo que se hereda no se roba. Nosotros heredamos cosas de Satanás, ¿sí? Y una de esas cosas que heredamos de Satanás, ¿cuál es? Este problema que tenemos. Que nos gusta que nos alaben. Que nos gusta que exaltarnos. Que nos gusta ser
estar por encima de quién, de los demás. Ser nosotros los que tenemos la última palabra. Porque dice, seré igual al Altísimo. Uno de los atributos que tiene Dios es que Él recibe, ¿qué cosa? La honra, el honor. Entonces, Él quiso dejar de ser el que daba el honor, el que daba la honra, el que obedecía, y quería pasar a ser el que recibía todo eso y al que le hacían caso. Pero miren otro versículo, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jape, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora, todo eso que era Satanás, ¿cómo lo había logrado Satanás? Bien, porque es una pregunta con trampa. No lo había logrado. Se lo había dado, como dice Michael, Dios. ¿De quién era el mérito de que Satanás fuera, que Satanás no, que Lucero fuera, porque no era Satanás todavía, que Lucero fuera así? ¿De quién era el mérito? ¿De Lucero? ¿Él había hecho algo para tener esas características tan espectaculares? No. Todo era de quién. ¿Dado por quién? Por Dios. Por lo tanto, si nada de eso fue él el que lo conquistó, ¿tenía algo de qué gloriarse? ¿Tenía algo de qué jactarse? ¿Qué era lo natural que tenía que hacer? Darle la gloria a quién? A su creador, a su Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, eh, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y ahí sigue, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Y saben qué quiere decir corrompiste tu sabiduría? Se te corrompió tu forma de pensar, tu entendimiento. Empezaste a ver las cosas y a entender lo que sucedía y quién eras tú y a verte a ti mismo con ideas que no eran venidas de Dios, ideas erróneas. Y Pablo dice acá, hermanos, Dios nos puso en la iglesia. La iglesia es de Dios. Tú eres, todo lo que tú tienes, Dios te lo dio, como vimos en todos los capítulos anteriores. Todo, por lo tanto, si todo viene de Dios, toda la gloria es para quién? Para Dios y para su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ten cuidado de cómo piensas y de cómo piensas de ti mismo. Porque hay algo en nosotros que tenemos que estar continuamente monitoreando. ¿Qué es lo que tenemos que estar continuamente monitoreando? La mente, pero ¿en qué sentido? En el concepto que yo tengo de mí. Dice, piensa sobre ti con cordura. ¿Qué quiere decir cordura? No gordura, sino cordura. ¿Con qué? Con madurez. Yo no estoy por acá. Lo que quería decir la palabra cordura. Con sano juicio. Con sano juicio. Piensa de ti según teniendo en cuenta lo que quién piensa de ti, lo que Dios piensa de ti. Y saben, si Pablo lo dejó acá como una de las cosas, al comenzar el capítulo 12, dice Pablo, hay algo que hace que en la iglesia haya problemas. Hay algo que hace que en la iglesia, mira, yo después de esto, en los versículos que siguen, Pablo va a hablar sobre las capacidades espectaculares que Dios nos dio para desarrollar en la iglesia. Que Dios nos capacitó con por lo menos un don espiritual,
para servirlo en la iglesia. Que eso hace que nosotros hagamos las cosas cuando estamos haciendo las cosas como Dios quiere y según su don, que los demás disfruten de lo que tú hagas, que sea de bendición para el otro, que los demás hasta digan, oh, qué espectacular esto. ¿Cómo este hermano aconseja? ¿Cómo este hermano exhorta? Es un capo. ¿Sí? ¿Cómo este hermano enseña de la Biblia? Este hermano agarra a alguien, le empieza a predicar el evangelio y la persona queda así y se convierte. ¿Cómo este hermano le sale, parece que le sale de adentro el ser servicial? Y no le sale nada de adentro ser servicial, porque de adentro no nos sale nada de ser servicial. ¿Quién le dio todo eso? Dios. Todo lo bueno que hay en nosotros, ¿quién nos dio? Dios. Por lo tanto, el Señor acá nos dice, ojo, ten cuidado, que no te pase como a Satanás. Pero decía, y con esto voy terminando, decía Roberto, ponía ejemplos el viernes pasado, que no te pase como a David. David, cuando llegó, un hombre conforme al corazón de Dios, así lo describió Dios. Y David al final de sus días, ¿saben lo que le pasó? Algo que nos puede pasar, porque Dios te usa en la iglesia. Dios hace que por tu servicio pasen cosas, que Dios bendiga a la gente. Y tú dices, ¡guau! Y viene alguien, como decía Roberto, y a veces viene alguien y te dice, gracias por lo que hiciste, qué bueno que estuvo la clase de niños que diste. O cómo dirigiste, me encanta cuando diriges tú, parece que me lleva, parece que estoy en el trono ya cantando con los ángeles y con los santos de Dios. Cuando dirige Jorge parece que estoy medio en los sepulcros. Pero cuando dirige tú, y el otro, claro, ¿qué pasa? Depende cómo yo reciba ese elogio, va a ser si eso es si Dios va a recompensar o no va a recompensar eso. Entonces, qué interesante que es esto, ¿no? Y me olvidé, iba a decir algo. Entonces David estaba ahí y dijo David, miraba Jerusalén, ¿se acuerdan? Los que vinieron, los que escucharon o vinieron el viernes pasado. ¿Eh? Exacto, miraba Jerusalén y decía, qué capo que soy. Todo lo que hay. ¿Pensás lo que era Jerusalén acá? Porque fui yo el que la transformé en capital, ¿se acuerdan? No, no Jorge Ragazzo, sino David. No, fui yo el que, estas murallas, estas cosas, fui el territorio que tengo. Nunca hubo tanta paz y se extendió tanto el reino como en mis tiempos. Y dice que ¿quién vino? Vino uno que le habló a la oreja, Satanás. Porque dice la Biblia que ¿quién puso esa idea en él? Satanás. Porque Satanás quiere reflotar en nosotros algo que todavía está ahí medio latente hasta que el Señor nos transforme totalmente cuando nos lleve al cielo, que es eso que nos hace parecidos a Él. El orgullo, la soberbia, el querer ser el querer recibir el aplauso. Y se mandó una macana, censó, como dice un censo, y dio como castigo eso, mató una cantidad de personas inocentes. Pero yo pensaba, y solo los voy a mencionar en otros ejemplos, pensaba en, pensé bueno, uno que pensé acá fue en Nabucodonosor. ¿Saben? Lean si quieren en su casa capítulo 4, sin desperdicio de Daniel. Daniel capítulo 4 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, toda esta cosa, llama a Daniel, pero una de las cosas que le dice, que dice ahí es que Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo que a Satanás. Que a Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo que a David. Pone ahí. No, no entiendas, pone Daniel capítulo 4. Le pasó exactamente lo mismo. Pero eso, lo que he logrado, el reino que he logrado. La verdad que soy grande como Dios. Miren, aunque nos lleve unos minutitos, vamos a leerlo. Daniel capítulo 4.
Miren qué interesante que está, porque y a veces nosotros nos parecemos tanto a Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó comiendo pasto, y a veces el Señor nos hace comer pasto también. Bueno, se me perdió Daniel. Vale, acá. Capítulo 4, versículo 20. Miren lo que dice. Acá, ¿dónde? Me perdí. Acá. No, no vamos a leer el 20, vamos a leer el 30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Miren, miren lo que dice Nabucodonosor, el rey de Babilonia, decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Encuentra puntos de contacto con lo que leímos de Satanás? ¿Sí o no? Hay puntos de contacto. Porque eso está dentro de cada uno de nosotros. Está dentro de cada uno de nosotros. Dice, bueno, y ahí Dios lo castiga y vamos a ir al versículo 37, ¿no? Miren lo que pasó después que Dios lo castigó, lo hizo enloquecer, terminó comiendo pasto como un animal, hasta que él reconoció que realmente su soberbia era la que lo había llevado a eso. Y miren lo que dice, ahora, miren qué distinto, ahora yo Nabucodonosor alabo, miren qué palabra usa, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y miren lo que dice. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. 11:37. Porque de él, de Romanos, ¿no? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A esa conclusión llegó Nabucodonosor. Y Dios lo devolvió al trono. Pero así podemos ver una cantidad de casos donde hombres que empezaron a mirar lo que habían logrado o su belleza o las cosas buenas que tenían y se olvidaron de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los bajó. Y cuando pasa eso en la iglesia, ¿qué sucede? Exacto. Porque nos peleamos. Porque si yo me creo que si no me dan, bueno, y así podríamos ver, si yo me creo que por mis méritos, porque, a ver, hay muchas cosas buenas que yo tengo, que yo me he ganado, porque yo he hecho esto, porque yo soy aquello, porque tengo ciertas virtudes, entonces yo, por mis méritos, merezco estar en tal lugar, o yo por mis méritos me tienen que dar ciertos reconocimientos que no me los dan, o los busco, o hago que la motivación por la cual quiero hacer tal actividad en la iglesia no es para bendición de los otros, es para aplauso de los otros hacia mí. ¿Me explico lo que digo? ¿Puede llegar a pasarnos eso? ¿Y qué sucede cuando en la iglesia pasa eso? ¿La gloria es para él? No, la gloria no es para él. ¿Y a quién le puede llegar a pasar esto? ¿A quién? A, a mí. Porque a veces cualquiera no viene a la reunión. No, a mí. No, estuviste bien. Porque lo primero que nosotros decimos es a cualquiera. Es cuando decimos, ¿por quién murió Jesús? Por todos, por nosotros. Pero ¿cuándo me convierto? Cuando entiendo que Jesús murió por mí. ¿Cuándo esta palabra de Pablo acá empieza a tener efecto en nosotros? Cuando me doy cuenta que quién puede llegar a tener de sí mismo a pensar sobre sí mismo no con cordura, sino a tener un pensamiento de que no es el que Dios quiere, de orgullo, de soberbia, cuando yo me doy cuenta que tengo que estar monitoreándome. Porque en cualquier momento me voy a descubrir que
que la motivación por la cual quiero servir a Dios en la iglesia no es para bendición de otros, sino es para que me aplaudan a mí. O es para yo sentirme útil yo. Para sentirme, a ver, Dios te va a hacer que te sientas útil, porque eso es lo que Dios quiere. Dios te hace útil, pero no porque tú te hagas útil, sino porque Él te hace útil, por lo que Él puso en ti. ¿Saben? Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, Dios va a juzgar nuestras obras desde el momento en que, ¿qué? Desde el momento que hemos creído. No a nosotros, porque a nosotros todo fue en Cristo ya. ¿Saben para qué? No para decirnos qué desastre lo tuyo y recriminarnos cosas, sino para premiarnos. Cuando los creyentes estemos delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, es un tribunal de premiación. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas que hayamos hecho con una motivación correcta para su gloria. ¿Sí? ¿Y saben lo? Y Dios va a dar coronas. Entonces en el cielo va a haber un desfile donde cada uno va a salir con sus coronas, va a haber una avenida grande y cada uno va a salir con sus coronas, luciéndolas, ¿no? Va a haber carros alegóricos, donde cada uno va a salir con sus coronas por la avenida principal de la Jerusalén celestial y va a lucir y va a recibir los aplausos de todos los creyentes que estén ahí. Yo estoy haciendo una herejía en este momento. ¿Sí? Esto que estoy diciendo no es bíblico. ¿Qué dice la Biblia que vamos a hacer? No vamos a presumir por la corona que Dios nos dé y como una palabra que yo usaba cuando era chico, pillarnos. Acá hay unos cuantos que tienen, mira, vamos a pillarnos. Se pillaba, ¿viste? Ah, soy un capo. ¿Eh? ¿Cuántas coronas ganaste tú? ¿Ganaste algo yo qué sé, por tal cosa? Ah, yo sí, te dije que me iban a premiar. No, ¿saben lo que vamos a hacer con las coronas? La vamos a agarrar y la vamos a poner a los pies de quién? Del que realmente merece la gloria. Apágame eso que ¿Quién es el que realmente, el Señor que me está mandando mensajes de todo tipo y color para que yo me calle? Pero bueno, ¿quién va a recibir la gloria? Él. ¿Y quién va a desfilar? Él. Va a haber un único que va a recibir toda la gloria y va a estar lleno de coronas. Es el Señor. Porque todo, si hice algo bien en la iglesia, si Dios me utilizó para algo, es porque Él me dio todo. Y él me preparó, me dio la oportunidad, hizo que diera fruto. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Él. Y cuando pasa eso, no andamos codeándonos por los mejores lugares. Considero al otro como superior a mí, entonces pienso en el otro. Y me alegro cuando el hermano está sirviendo al Señor y Dios bendice su ministerio. Y oro por aquel que se crió conmigo, por ejemplo, y Dios lo hizo que él fuera de misionero al África, y yo siempre quise ir de misionero al África. Pero Dios dijo que yo me quedara acá, esto que parece África, pero no es, y que él se fuera al África. Y que Dios hizo que él en África se formara una iglesia de 2000 miembros. Y yo acá sigo en la misma iglesia de siempre. ¿Se entiende a dónde voy? Pero eso me tiene que dar gozo. Entonces, cuando yo tengo ese concepto de mí mismo y sé que Dios rechaza al soberbio y está con el humilde, la iglesia en la iglesia se respira otro ambiente. ¿Sí? Y no estamos para competir, sino para bendecirnos unos a otros. Y estamos para alegrarnos unos de las bendiciones de los otros. Y tenemos en cuenta eso, ¿no? Que cómo me edifica Dios a través de los hermanos. Y voy a buscar lo mejor para el otro. Bueno, se hizo largo, muy largo, pero ¿saben qué? Oremos.
porque esta es la clave de una iglesia sana. Esta es la clave. Dice, pero somos poquitos hoy, esto lo tendrían que haber escuchado más, hermano. No, 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 no. Yo lo tengo que tener claro. ¿Y qué hay con los otros? Le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le preguntó por Juan. ¿Y qué con este? Y Jesús le dijo, tranquilo, lo que pase con ese, yo me encargo después con ese. Ahora, piensa en ti, tu responsabilidad. Marcos 10:45, versículo a ver. El Señor vino, ¿se acuerda que yo? Porque yo no vine para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en quién? En Cristo, que se humilló por amor a nosotros y sirvió y obedeció. Entonces, a partir del viernes que viene, vamos a estar viendo que teniendo clarito, teniendo un concepto correcto sobre mí, Dios me dio una cantidad de cosas para lucirme en la iglesia. Espero que la bendición sea para el Señor. Amén. Ah, no me puedo terminar, vamos. Bueno, termina, no, orar. Quiero orar. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que hemos estado juntos pensando en tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por la exposición hoy, por la paz y la libertad para estar juntos y ser edificados al escuchar tu palabra. Pedimos que nos ayudes a luchar contra el orgullo, contra todo esto que está en nuestra naturaleza caída, para que realmente nuestra vida te pueda glorificar, para que seamos realmente útiles a los propósitos que tú tienes planeados para nuestra vida, para la iglesia, para lo que tú quieres hacer en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivirlo. En el nombre de Cristo, bendícenos. Amén.